Hubo un territorio tan salvaje y despiadado que consiguió lo imposible: hacer retroceder al imperio más poderoso de la historia. Corría el año 79 después de Cristo cuando las legiones romanas se adentraron por primera vez en las tierras brumosas del norte de Britania. Los soldados, acostumbrados a conquistar pueblos desde Germania hasta África, creían que aquello sería una campaña más. Se equivocaron de manera espectacular. Estas tierras, conocidas como Caledonia, albergaban tribus que llevaban siglos perfeccionando el arte de la guerra en terrenos imposibles. Mientras Roma había construido su poder sobre formaciones ordenadas y tácticas predecibles, los caledonios habían aprendido algo completamente diferente: cómo convertir cada colina, cada bosque y cada río en una trampa mortal. Los primeros encuentros debieron parecer victorias fáciles para Roma. Sus legiones, perfectamente equipadas y disciplinadas, arrasaban los poblados que encontraban a su paso. Pero algo extraño comenzó a suceder. Los guerreros locales no presentaban batalla como se esperaba. No formaban líneas ordenadas ni intentaban defender posiciones fijas. En su lugar, aparecían de la nada. Atacaban con una ferocidad sobrenatural y desaparecían entre la vegetación antes de que los romanos pudieran reaccionar. La frustración de los comandantes romanos debía ser inmensa. Estaban acostumbrados a enfrentarse a ejércitos que seguían reglas similares a las suyas. Aquí, en cambio, se encontraron con algo completamente diferente: una forma de guerra que convertía cada ventaja romana en una desventaja mortal. Los caledonios conocían cada sendero, cada cueva, cada lugar donde tender una emboscada. Estudios recientes sugieren que habían desarrollado un sistema de comunicación extraordinariamente eficaz, utilizando señales de humo y sonidos que les permitían coordinar ataques simultáneos a lo largo de territorios enormes. Cuando una legión romana creía haber derrotado a un grupo de guerreros, descubría que había otros 5 grupos esperándola más adelante. La primera gran campaña romana terminó en lo que los historiadores consideran un desastre apenas documentado. Las crónicas oficiales, siempre cuidadosas de mantener la imagen invencible de Roma, apenas mencionan las pérdidas, pero las evidencias arqueológicas cuentan una historia diferente. Los restos de equipamiento militar romano esparcidos por toda Escocia hablan de batallas desesperadas y retiradas caóticas. Lo que más debía aterrorizar a los soldados romanos no eran solo las emboscadas constantes, sino la sensación de estar luchando contra fantasmas. Los caledonios atacaban al amanecer, cuando la niebla convertía el paisaje en un laberinto de sombras. Aparecían gritando de forma ensordecedora, con el rostro pintado de azul, y desaparecían antes de que llegaran los refuerzos. Era una guerra psicológica que Roma no estaba preparada para librar. Las legiones, acostumbradas a dormir tranquilas tras las victorias del día, descubrieron que en Caledonia no existía tal cosa como un territorio conquistado. Un valle que habían pacificado por la mañana se convertía en una trampa mortal por la tarde. Los suministros desaparecían, los mensajeros no llegaban a su destino y las patrullas salían para no regresar jamás. La segunda campaña romana, lanzada 2 décadas después, fue aún más ambiciosa. Esta vez llevaron más hombres, mejores suministros y estrategias específicamente diseñadas para combatir la guerra de guerrillas. Los resultados fueron igualmente desastrosos. Los caledonios habían aprendido de los primeros encuentros y habían perfeccionado sus tácticas hasta convertirlas en algo letal. Trabajos de campo modernos han revelado evidencias de lo que parece haber sido una red de refugios subterráneos y fortificaciones ocultas que se extendía por todo el territorio. Los caledonios habían convertido su propia tierra en una fortaleza gigantesca, donde cada elemento natural servía como arma defensiva. La tercera campaña marcó el punto de no retorno para las ambiciones romanas. Esta vez, el emperador Adriano llegó personalmente a Britania, decidido a resolver el problema de una vez por todas. Era el año 122 después de Cristo, y Roma llevaba más de 40 años intentando someter a unas tribus que, según sus cálculos, deberían haber caído en meses.
Lo que Adriano encontró debió cambiar por completo su perspectiva sobre la conquista. Sus generales le informaron de pérdidas que superaban cualquier cálculo inicial. Las cifras exactas se perdieron en el tiempo, pero las estimaciones modernas hablan de miles de soldados muertos o desaparecidos en un territorio que, sobre el papel, parecía insignificante comparado con las vastas conquistas romanas en otros continentes. Pero había algo más profundo en juego. Los caledonios no solo estaban defendiendo su territorio, estaban demostrando que existían formas de resistencia que Roma no podía comprender ni combatir. Cada victoria romana se convertía en una derrota a largo plazo. Cada poblado conquistado se transformaba en una fuente constante de problemas. La decisión que tomó Adriano entonces cambió para siempre la historia de Europa. En lugar de lanzar una cuarta campaña, optó por algo que Roma rara vez había hecho: reconocer sus límites. La construcción del famoso muro que lleva su nombre no fue solo una obra de ingeniería, fue la materialización física de una derrota estratégica. 84 millas de piedra y desesperación se extendieron de costa a costa, separando para siempre el mundo romano de las tierras salvajes del norte. Cada piedra de ese muro representaba una admisión silenciosa. Había territorios que ni siquiera Roma podía conquistar. La construcción del muro requirió 6 años y el trabajo de 3 legiones completas. Pero más allá de la magnitud de la obra, lo verdaderamente extraordinario era lo que representaba. Por primera vez en siglos, Roma estaba construyendo una frontera permanente, no para proteger una conquista temporal, sino para protegerse de un enemigo al que no podía derrotar. Los soldados que custodiaban el muro vivían con la constante certeza de que al otro lado había guerreros que habían conseguido algo imposible: hacer retroceder al imperio más poderoso de la historia. Esta realidad debía generar una mezcla extraña de respeto y terror. Durante los siguientes 300 años, el muro de Adriano se mantuvo como la frontera más militarizada de todo el imperio romano. Nunca fue solo una barrera física. Era un recordatorio constante de que el poder, por más grande que sea, siempre encuentra sus límites cuando se enfrenta a la determinación inquebrantable de quienes luchan por su libertad. La historia de Caledonia nos enseña algo fundamental sobre la naturaleza humana. No importa cuán poderosa sea una fuerza externa. Cuando las personas deciden defender lo que aman con todas sus fuerzas, pueden lograr lo que parece imposible. Los caledonios no tenían las armas de Roma, ni su organización, ni sus recursos, pero tenían algo que resultó ser más poderoso: la certeza absoluta de que su libertad valía cualquier sacrificio. Esta lección trasciende los siglos y llega hasta nosotros. En nuestras vidas diarias enfrentamos nuestros propios imperios romanos, situaciones que parecen imposibles de cambiar, problemas que parecen demasiado grandes para resolverlos, obstáculos que parecen insuperables. La historia de los caledonios nos recuerda que la determinación genuina, combinada con la creatividad y la perseverancia, puede derrotar incluso a los adversarios más poderosos. Cada vez que nos sentimos pequeños ante los desafíos de la vida, podemos recordar que unas tribus, aparentemente insignificantes, lograron detener al imperio más grande de la historia. Esto no significa que debamos buscar el conflicto, sino que debemos reconocer el poder extraordinario que tenemos cuando decidimos defender lo que realmente importa. Pero lo que realmente resulta fascinante es cómo estos guerreros del norte desarrollaron una mentalidad que Roma jamás pudo descifrar. Los documentos que han sobrevivido revelan algo extraordinario. Los caledonios no solo luchaban por su territorio, sino que habían convertido la resistencia en una forma de vida que se transmitía de generación en generación. Las madres caledonias criaban a sus hijos con una comprensión profunda del paisaje que ningún invasor podría igualar. Desde pequeños, estos niños aprendían a leer las señales del viento, a moverse en silencio por terrenos traicioneros y a encontrar refugio donde otros solo veían montañas hostiles. Era una educación militar que comenzaba en la cuna y se perfeccionaba durante toda una vida. Los arqueólogos han descubierto restos de lo que parecen ser centros de entrenamiento
ocultos en lo más profundo de las Highlands. Estructuras circulares de piedra, aparentemente simples, que en realidad servían para enseñar tácticas de combate específicamente diseñadas para enfrentarse a las formaciones romanas. Cada joven caledoneo sabía exactamente dónde golpear para romper una línea de escudos, cómo atacar los puntos ciegos de la armadura romana y, sobre todo, cómo desaparecer antes de que llegara la respuesta. Lo que convertía a estos guerreros en algo verdaderamente letal era su comprensión del tiempo. Mientras Roma medía el éxito en victorias rápidas y territorios conquistados, los caledonios habían aprendido a pensar en décadas. Sabían que cada emboscada exitosa no solo eliminaba soldados romanos, sino que plantaba semillas de duda en la mente de los supervivientes. Los testimonios de soldados romanos que lograron regresar a casa describían algo que sus comandantes encontraban difícil de creer. Hablaban de guerreros que parecían conocer sus movimientos antes de que ellos mismos los planificaran, de ataques que llegaban justo cuando las legiones estaban más cansadas, más hambrientas o más desmoralizadas. Esta precisión no era magia, aunque a los romanos les pareciera sobrenatural. Los caledonios habían desarrollado una red de espionaje que se extendía por todo el territorio conquistado. Utilizaban a comerciantes, sirvientes y hasta esclavos para obtener información sobre los planes romanos. Cuando una legión se preparaba para marchar, los caledonios ya sabían hacia dónde se dirigía, cuántos hombres llevaba y qué suministros transportaba. Pero tal vez lo más extraordinario de todo era su capacidad para convertir cada derrota en una victoria a largo plazo. Cuando Roma destruía un poblado caledonio, los supervivientes no huían despavoridos. En lugar de eso, se dispersaban por el territorio llevando consigo conocimientos cruciales sobre las tácticas romanas, sus puntos débiles y sus rutinas. Los historiadores modernos han comenzado a entender que los caledonios desarrollaron lo que podríamos llamar una memoria colectiva de la resistencia. Cada batalla, cada emboscada, cada encuentro con las legiones romanas se convertía en una lección que se compartía inmediatamente con todas las tribus. Era como si todo el territorio fuera un único organismo que aprendía y se adaptaba constantemente. Esta capacidad de aprendizaje colectivo explica por qué cada campaña romana era más difícil que la anterior. Los caledonios no solo mantenían sus tácticas originales, las mejoraban continuamente basándose en sus enfrentamientos previos. Cuando Roma desarrollaba una contramedida, ellos ya estaban experimentando con nuevas formas de ataque. Las excavaciones recientes han revelado algo que cambia nuestra comprensión de estos pueblos. Los caledonios no eran las tribus dispersas y desorganizadas que describían las crónicas romanas. Tenían una estructura social compleja que incluía especialistas en diferentes tipos de guerra. Había grupos dedicados exclusivamente a sabotear los suministros romanos, otros que se especializaban en emboscadas nocturnas y algunos que se concentran en la guerra psicológica. Esta especialización les permitía mantener una presión constante sobre las legiones romanas desde múltiples frentes simultáneamente. Mientras un grupo atacaba un convoy de suministros al amanecer, otro destruía un puente estratégico al mediodía y un tercero lanzaba flechas incendiarias contra un campamento al anochecer. Era una coordinación militar que Roma no había encontrado en ninguna otra parte de su imperio. Los soldados romanos destinados a la frontera de Caledonia desarrollaron lo que algunos historiadores describen como una forma temprana de estrés postraumático. Los supervivientes hablaban de pesadillas recurrentes donde escuchaban los gritos de guerra caledoneos. Muchos pedían ser trasladados a otras fronteras del imperio, prefiriendo enfrentarse a los germanos o incluso a los partos antes que regresar a las nieblas del norte. Esta situación creó un problema logístico enorme para Roma. Las legiones que servían en la frontera caledonia tenían que ser sustituidas con más frecuencia que en cualquier otra parte del imperio. Los soldados perdían su efectividad combativa mucho más rápidamente, y el coste de mantener una presencia militar en la zona se disparó hasta niveles insostenibles.
Los registros económicos que han sobrevivido muestran que el coste de mantener la frontera norte de Britania equivalía al presupuesto militar de 3 provincias romanas normales. Era una sangría económica que se extendió durante décadas sin producir ningún beneficio territorial o comercial significativo. Pero había algo aún más profundo en juego. Los caledonios habían demostrado que existía una alternativa al modelo romano de civilización. Mientras Roma ofrecía orden, leyes y prosperidad a cambio de sumisión, los caledonios mostraban que era posible mantener la libertad incluso ante el poder más grande del mundo conocido. Esta demostración tuvo efectos que se extendieron mucho más allá de las fronteras de Caledonia. Otras tribus del imperio comenzaron a preguntarse si la sumisión era realmente inevitable. Los levantamientos en otras provincias romanas aumentaron en frecuencia y se volvieron más sofisticados, como si hubieran aprendido lecciones de la resistencia caledonia. La influencia de los métodos caledonios se puede rastrear en las tácticas utilizadas por los rebeldes judíos durante la revuelta de Bar Kokhba, en las estrategias de los pueblos germánicos durante sus posteriores invasiones del imperio, e incluso en las técnicas de guerra de guerrillas que utilizarían siglos después otros pueblos que se enfrentaron a invasores tecnológicamente superiores. Al final, los caledonios habían conseguido algo que ningún otro pueblo había logrado: obligar a Roma a reconocer públicamente que existían límites a su poder. El muro de Adriano no era solo una frontera, era un monumento a la idea de que la determinación humana podía superar incluso a las fuerzas más abrumadoras. Esta lección resuena con particular fuerza en nuestro mundo actual. Vivimos en una época donde a menudo nos sentimos pequeños ante fuerzas que parecen imposibles de cambiar. La historia de los caledonios nos recuerda que cuando las personas se unen con un propósito común y están dispuestas a perseverar a largo plazo, pueden lograr cambios que parecían imposibles. La clave no estaba en su fuerza bruta o en sus armas, sino en su negativa absoluta a aceptar que su situación fuera permanente. Cada día elegían seguir luchando, seguir resistiendo, seguir creyendo que su libertad valía cualquier sacrificio. Era una decisión que tomaban una y otra vez, generación tras generación. Esta misma mentalidad puede aplicarse a los desafíos que enfrentamos en nuestra vida diaria. Cuando nos encontramos con problemas que parecen demasiado grandes para resolverlos, podemos recordar que los caledonios enfrentaron al imperio más poderoso de la historia, armados principalmente con determinación y creatividad. Ellos nos enseñan que la verdadera fuerza no reside en el poder bruto, sino en la capacidad de adaptarse, aprender y nunca rendirse ante lo que realmente importa. Su legado perdura no en monumentos de piedra, sino en la demostración eterna de que la libertad humana es más poderosa que cualquier imperio. Lo que sucedió después del muro cambió para siempre la percepción que Roma tenía de sí misma. Durante siglos, los emperadores habían presumido ante el Senado de sus conquistas interminables. Ahora, por primera vez en la historia del imperio, un emperador regresaba a Roma sin territorios nuevos que mostrar, sino con la confesión silenciosa de una frontera que no podían cruzar. Los años que siguieron a la construcción del muro revelaron algo que los estrategas romanos no habían previsto. Los caledonios no se conformaron con haber detenido la expansión romana. Comenzaron a desarrollar lo que los historiadores modernos han identificado como la primera escuela sistemática de guerra asimétrica de la historia occidental. Las tribus del norte establecieron academias guerreras itinerantes que se movían constantemente por el territorio libre. Estas escuelas no tenían edificios permanentes ni instructores fijos. En su lugar, los guerreros más experimentados viajaban de clan en clan, enseñando técnicas específicas para enfrentarse no solo a Roma, sino a cualquier fuerza invasora que pudiera aparecer en el futuro. Lo verdaderamente revolucionario de este sistema era su capacidad de evolución constante. Cada vez que los romanos modificaban sus tácticas defensivas, los instructores caledonios adaptaban inmediatamente sus enseñanzas. Era como si hubieran creado una universidad militar que nunca dejaba de aprender. Los restos arqueológicos nos han permitido descubrir que desarrollaron armas específicamente diseñadas para explotar las debilidades de la armadura romana.
espadas más cortas y curvadas que podían deslizarse entre las placas metálicas, lanzas con puntas especiales que se fragmentaban al impacto para causar heridas más graves e incluso proyectiles envenenados con sustancias extraídas de plantas locales. Pero su innovación más sorprendente no era militar, sino psicológica. Los caledonios habían descubierto algo que la ciencia moderna confirmaría siglos después. El poder del terror anticipado es mucho mayor que el del terror experimentado. Desarrollaron rituales previos al combate, diseñados específicamente para maximizar el miedo en sus enemigos. Los soldados romanos, que servían en el muro, comenzaron a reportar fenómenos extraños, sonidos escalofriantes que llegaban desde el norte durante las noches sin luna, figuras que aparecían brevemente en las colinas distantes para desvanecerse cuando se enviaban patrullas a investigar, señales de humo que parecían transmitir mensajes en un código que nadie podía descifrar. Estos no eran eventos casuales. Los caledonios habían desarrollado lo que podríamos llamar una campaña de guerra psicológica permanente. Sabían que mantener a los soldados romanos en estado de alerta constante era tan efectivo como atacarlos directamente, pero mucho menos costoso en términos de vidas propias. La genialidad de esta estrategia se hizo evidente cuando los comandantes romanos comenzaron a solicitar refuerzos no por batallas perdidas, sino por deserciones masivas. Los soldados simplemente abandonaban sus posiciones, incapaces de soportar la tensión de vivir en una frontera donde la amenaza era constante, pero invisible. Roma intentó contrarrestar esta guerra psicológica, enviando a sus mejores legiones a la frontera norte. Sin embargo, descubrieron que incluso sus tropas más experimentadas se veían afectadas por lo que los médicos militares de la época describían como una enfermedad del ánimo, que se propagaba entre los soldados como una plaga. Los documentos administrativos que han sobrevivido revelan que el emperador Marco Aurelio, famoso por su sabiduría filosófica, llegó a considerar seriamente la posibilidad de abandonar completamente Britania. La frontera caledonia estaba consumiendo recursos que podrían haberse utilizado para defender amenazas mucho más graves en el Rin y el Danubio. Lo que finalmente salvó la presencia romana en Britania no fue una victoria militar, sino un cambio radical en la estrategia imperial. En lugar de intentar conquistar Caledonia, Roma decidió convertir a los caledonios en un problema para sus propios enemigos. Los espías romanos comenzaron a filtrar información militar a las tribus germánicas, sugiriendo que los caledonios habían desarrollado tácticas que podrían utilizarse contra Roma en otras fronteras. Esta información era técnicamente cierta, pero el objetivo real era atraer incursiones germánicas contra territorio caledoneo. La estrategia funcionó parcialmente. Algunas tribus germánicas efectivamente lanzaron expediciones navales contra las costas caledonianas. Sin embargo, lo que sucedió después debe haber sorprendido incluso a los planificadores romanos más astutos. Los caledonios no solo repelieron las invasiones germánicas, sino que capturaron a muchos de los invasores y los convirtieron en estudiantes de sus propias técnicas guerreras. En cuestión de años, las tácticas caledoneas se habían extendido por toda la costa atlántica de Europa. Los informes de inteligencia romana comenzaron a describir ataques coordinados en Galia, Hispania e incluso en el norte de África que utilizaban métodos idénticos a los desarrollados en las Highlands escocesas. Roma había creado accidentalmente un movimiento internacional de resistencia contra sus propias legiones. La ironía de la situación no se perdió en los círculos intelectuales de Roma. Escritores como Tácito comenzaron a cuestionar públicamente si el imperio había crecido demasiado, si había límites naturales al poder que ninguna fuerza humana debería intentar superar. Estas ideas, consideradas heréticas solo décadas antes, comenzaron a ganar aceptación incluso entre los miembros del Senado. Por primera vez en siglos, Roma estaba experimentando algo parecido a un debate nacional sobre los límites del poder imperial. Los caledonios, mientras tanto, habían desarrollado algo completamente inédito en el mundo antiguo: una economía de guerra sostenible. En lugar de depender de la agricultura tradicional,
que podía ser destruida por invasores, habían creado un sistema basado en el comercio de conocimientos militares. Tribus de toda Europa occidental enviaban delegaciones a Caledonia para aprender técnicas de resistencia. A cambio, ofrecían metales, alimentos y otros recursos que permitían a los caledonios mantener una población guerrera mucho mayor de lo que su territorio podría sustentar normalmente. Este intercambio creó algo que los historiadores han comparado con las primeras universidades europeas, pero dedicadas exclusivamente al arte de la guerra defensiva. Estudiantes llegaban de lugares tan distantes como Irlanda, el norte de Francia e incluso Escandinavia. El conocimiento que se intercambiaba no se limitaba a técnicas de combate. Los caledonios habían desarrollado métodos avanzados de comunicación a larga distancia. Sistemas de alerta temprana que podían coordinar respuestas defensivas a través de territorios enormes, y técnicas de supervivencia que permitían a poblaciones enteras desaparecer en el paisaje cuando era necesario. Roma se encontró enfrentando no solo a un enemigo local, sino a una red internacional de resistencia que utilizaba sus propias rutas comerciales para intercambiar información y coordinar estrategias. Era como si el imperio se hubiera convertido en el sistema nervioso de su propia oposición. La situación se volvió tan compleja que algunos emperadores posteriores llegaron a considerar la posibilidad de negociar directamente con los líderes caledoneos. Sin embargo, estos contactos diplomáticos revelaron otro aspecto extraordinario de la cultura caledonia. Habían desarrollado estructuras de liderazgo tan descentralizadas que era imposible encontrar autoridades con las cuales negociar. El poder se distribuía entre docenas de clanes, cada uno especializado en diferentes aspectos de la resistencia. Algunos se encargaban de la guerra terrestre, otros dominaban las técnicas navales, y algunos se dedicaban exclusivamente a la formación de otros pueblos. No había un rey o emperador caledoneo con quien Roma pudiera firmar un tratado. Esta descentralización resultó ser su fortaleza definitiva. Cuando Roma lograba identificar y eliminar a líderes específicos, el sistema simplemente se reorganizaba automáticamente. Era como intentar destruir una red cortando nodos individuales, solo para descubrir que se creaban nuevas conexiones instantáneamente. Los últimos documentos romanos sobre Caledonia, escritos poco antes de la retirada imperial de Britania, describen una sociedad que había evolucionado hasta convertirse en algo completamente único en el mundo antiguo. Los caledonios habían creado la primera civilización específicamente diseñada para resistir la conquista. Cuando las legiones finalmente abandonaron Britania en el año 410, no lo hicieron derrotadas por los caledonios, sino agotadas por ellos. 3 siglos de resistencia constante habían demostrado que algunos pueblos simplemente no podían ser asimilados por la fuerza. El legado de los caledonios se extendió mucho más allá de las fronteras de Escocia. Sus métodos de resistencia descentralizada influirían en movimientos de liberación durante los siguientes 1500 años, desde las rebeliones campesinas medievales hasta las guerras de independencia americanas. Los ecos de las tácticas caledonias resuenan a través de la historia. Su historia nos demuestra algo fundamental sobre la naturaleza humana y la resistencia. No importa cuán poderosa sea la fuerza que intentemos enfrentar en nuestras propias vidas, siempre existe la posibilidad de encontrar formas creativas de mantener nuestra libertad y dignidad. Los caledonios nos enseñan que la verdadera victoria no siempre consiste en derrotar completamente al oponente, sino en mantener nuestra esencia intacta mientras encontramos formas de prosperar dentro de nuestras propias limitaciones. Al final, estos guerreros del norte lograron algo que ni siquiera ellos podrían haber imaginado. No solo detuvieron al imperio más poderoso de la historia, sino que demostraron que existen fuerzas en el espíritu humano que ningún poder externo puede conquistar. Su resistencia se convirtió en la semilla de una idea que cambiaría el mundo. Que la libertad verdadera nace desde dentro y una vez que echa raíces, se vuelve absolutamente indestructible.